Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a comentar este libro, que para empezar lo voy a escribir como un libro ameno, muy bien documentado, con una estructuración muy inteligente entre lo anecdótico, lo económico y lo político, con muchos detalles interesantes que incluso cuando uno vivió parte de esa época no los conoce. Es muy interesante, por ejemplo, toda la parte en que hay transcripciones de las presentaciones de Friedman en sus visitas a Chile, por ejemplo, todos los antecedentes previos, esto que se comentaba sobre el origen del convenio con la Universidad Católica, etc. Así que desde ya un libro que lo recomiendo plenamente, y que además tiene la característica de plantear visiones independientes y sugerentes, alejadas de los estereotipos o de los ordenamientos con los cuales habitualmente discutimos sobre temas de política y de economía en Chile. Así que eso yo creo que es particularmente valioso. Destaco, por ejemplo, el final del libro, que tiene un capítulo que termina antes del segundo proceso constitucional y plantea una serie de hipótesis que después en el apéndice lo revisita. Yo creo que esa parte es particularmente interesante. Bueno, yendo al contenido del libro. Primero, al comienzo del libro hay una discusión muy interesante sobre la definición de neoliberalismo que a su vez se puede trasladar a la caracterización de las distintas etapas de la evolución de la economía y la sociedad en Chile, y de hecho hay hasta un apéndice, ¿cierto?, que desarrolla más el tema de los orígenes del concepto de neoliberalismo. Como bien se destaca en varias partes del libro, nadie se autodefine como neoliberal, nadie se apropia del concepto, así que tenemos que tratarlo como un concepto que más bien se le aplica aparentemente a otros, pero la definición que adopta Sebastián a mí me parece muy apropiada. Que es esta definición que está tomada también de otros análisis, en el sentido de la mercantilización de todo o el uso de mecanismos de mercado para resolver todo tipo de problemas. Y eso, a mi entender, lo distingue de los temas de carácter más macroeconómico que formaron parte de la agenda, como aquí se dice, los Chicago Boys, durante los primeros años de la dictadura, particularmente todo lo que fue el proceso de estabilización, en fin, en su momento las terapias de shock. Todo eso, más las instituciones que se generan a partir de ahí, hoy día mucho de eso es parte del pensamiento bastante generalizado en materia macroeconómica. Entonces, ya sea que creamos que hoy día todo es neoliberalismo, o más bien hagamos una distinción entre lo que es ¿cierto?, la evolución del pensamiento económico en materias macroeconómicas vis a vis lo que es la aplicación de la teoría económica y de las prescripciones de política que se derivan de ahí para la aplicación a temas que no son propiamente económicos. Yo creo que me parece que esa distinción es mucho más útil que la primera. Hay que pensar que todo lo que ocurrió, ¿cierto?, desde el 73 en adelante fue neoliberalismo hasta el día de hoy. Y en ese sentido, yo creo que los dos nombres que juegan aquí son Milton Friedman por un lado, Gary Becker por el otro, ambos de Chicago, pero con enfoques y temáticas muy distintas uno de otro. Quisiera a propósito de esto contar una anécdota. Por ahí, por fines de los 70, principios de los 80, fui a ver una obra de Lictus en que uno de los actores que estudiaba economía hacía una descripción de la teoría del suicidio de Gary Becker. Y el público se reía a carcajadas. Y yo, que estaba estudiando economía, decía, no, pero si estos son los papers de Gary Becker. ¿Ah? Lo cual, es cierto, da una idea de la dinámica que se genera a partir de ese intento por trasladar la racionalidad económica al comportamiento humano en múltiples dimensiones, y que a su vez luego se traduce en
decisiones de política que muchas de ellas las vimos y las vemos hasta el día de hoy aquí en Chile. El segundo punto que quería comentar es respecto de el punto de inflexión que no fue, que es el de la crisis del 82-83. No fue porque, ¿cierto?, hubo, en fin, cambio de actores. Por un momento, ¿cierto?, los militares perdieron la confianza en los economistas de Chicago, pero después, bueno, eso tuvo un nuevo periodo posterior y muchas de las decisiones de política continuaron, no se profundizaron. Pero yo creo que es un episodio interesante porque la fijación del tipo de cambio no era parte de las ideas de Friedman, para nada. O sea, Friedman, como bien lo menciona Sebastián, recomendaba un tipo de cambio reptante con ajustes graduales de acuerdo a la inflación, ¿cierto? Y sin embargo se adopta este tipo de cambio fijo, que a su vez da origen a una de las mayores crisis económicas que hemos tenido en Chile y probablemente la más grande creada por una decisión de política propia, ¿cierto? Porque si uno se va, ¿cierto?, la Gran Depresión, eso, en fin, era un fenómeno global, pero la crisis del 82-83 fue en un 80% autogenerada, ¿cierto? Que el precio del cobre cayó, pasaron otras cosas, pero la fijación del tipo de cambio en ese contexto fue particularmente compleja y las consecuencias que trajo sobre la economía fueron enormes. Entonces, ¿por qué pasó eso? Y yo creo que esto tiene que ver con una suerte de cambio generacional en Chicago mismo, donde son Mandel, Shastad, Harry Johnson, los que a partir del enfoque monetario de la balanza de pago y una serie de otros desarrollos teóricos, ¿cierto? Concluyen que la fijación del tipo de cambio es una manera eficaz de bajar la inflación en la medida que permite una serie de otros ajustes de precios relativos. Esta es la época en que yo empecé a trabajar como economista, entonces me tocó estar como en el medio de ese gigantesco, de ese gran terremoto económico. Es interesante que la idea de fijar el tipo de cambio, en primer lugar, conecta con el rol que el tipo de cambio históricamente ha jugado en las definiciones de política económica en Chile. El tema cambiario ha sido un tema en Chile desde prácticamente mediados del siglo XIX. Una parte importante, bueno, aquí entonces no se le llamaba tipo de cambio, ¿cierto? Tenía que ver con paridades, con respaldo en oro, de otras características, pero que, entre otras cosas, por ejemplo, explica las crisis que llevaron en su momento a crear el Banco Central, a los continuos dilemas de política que tuvieron diversos gobiernos respecto a cómo manejar el tema cambiario, cuándo devaluar, cómo devaluar. Se describe acá, ¿cierto?, una conversación del presidente Alessandri, que suena bien interesante porque en su momento la devaluación en el gobierno de Alessandri fue un hito muy fundamental en la evolución de la economía en aquella época. Entonces, claro, pensar en el tipo de cambio como un instrumento de política para lograr algo sustantivo que no había estado ajeno para nada, había sido un problema permanente de política económica y finalmente se opta por esta fijación en 39 pesos que tuvo las consecuencias que tuvo. Entonces, esta idea de que con la fijación cambiaria se iba a derrotar definitivamente la inflación, que era, ¿cierto?, el gran mal que permanecía en Chile en aquella época. En aquella época teníamos inflación de 30% aproximadamente, un poco más si se le agrega, ¿cierto?, lo que por alguna razón desapareció de los índices del INE en aquellos años. Pero fue en el fondo esa ambición
de derrotar la inflación, derrotarla a través de una medida de política muy taxativa y sostenerla como diera lugar, lo que de esa manera engendró esta crisis tan profunda. Para los que no vivieron aquella época, recordemos que la actividad cayó 15%, el desempleo subió 25%, 30%. Durante varios años la economía chilena se demoró bastantes años en retomar el nivel de actividad previo a la crisis. Y por supuesto quebraron todos los bancos, se desarticularon los grupos económicos, se habían construido en torno a los bancos. En fin, la estructura o el mapa bancario y económico en Chile cambió también de manera bastante radical en aquel entonces. Tercer punto que quería comentar es el proceso paralelo de consolidación de la agenda neoliberal en la década del 80 y el retorno a la democracia. Porque recordemos que si bien el tema de un cambio, una reforma profunda al sistema de pensiones ya estaba en el ladrillo en su época, otros temas como los de educación, salud, la generación de ciertos servicios privados de educación y salud, no tenía esa visibilidad, sí estuvo en las llamadas 7 modernizaciones del año 79 y sobrevivieron a esta crisis profunda y más bien se consolidaron en los años posteriores. ¿Cierto? Yo creo que lo que es interesante de esta agenda, que se expresó en el financiamiento de demanda, por la vía de la demanda, a través de subvenciones, la libertad para elegir como principio fundamental en pensiones, en educación, en salud. Yo creo que lo que es interesante es que esto no es solo el producto de una cierta manera de concebir desde una perspectiva económica la prestación de ciertos servicios sociales. Yo creo que esto entronca con ciertas aspiraciones o ciertos elementos culturales de nuestra clase media que le dieron fuerza para persistir en el tiempo. Por ejemplo, el tema de la libertad para elegir en salud. El tema de la libertad para elegir en salud era en el fondo el beneficio que tenía la clase media o los empleados en el sistema de salud previo al golpe, previo a Allende, era el Sermena, ¿cierto? Tenía un sistema de libre elección. Y eso era la aspiración que tenía parte importante de los chilenos, de poder acceder a ese sistema que le daba esa libertad de elegir. El tema de la educación, el tema de las subvenciones, como forma de financiar la prestación privada de servicios educacionales, tiene una historia muy anterior a la época de la dictadura, los Chicago Boys y esta reforma. Viene de la separación imperfecta entre la Iglesia y el Estado en Chile a fines del siglo XIX, lo que llevó a que en Chile tuviéramos colegios católicos subvencionados por el Estado durante muchas décadas. Los colegios católicos subvencionados existían mucho antes de que existieran subvenciones como las conocemos hoy día. Y es a raíz de esa experiencia anterior que el tema de la libertad de enseñanza y la libertad de elegir el establecimiento educacional que queda enraizado en la cultura chilena, particularmente en los sectores medios. Entonces, creo que es interesante ver ese vínculo, porque esto no es simplemente la imposición de una cierta forma de concebir la prestación de servicios sociales, sino que en buena medida la apropiación y la transformación de ciertos elementos que estaban de alguna manera en la cultura chilena y especialmente en los sectores medios. El problema es que a esto, ¿cierto?, se le agregaba una racionalidad económica, de acuerdo a la cual esa libertad de elección iba a llevar a una mejor asignación de recursos. Y el problema con esto es que estos sectores, pensiones, salud, educación, son sectores caracterizados precisamente por gigantescas fallas de mercado.
donde la relación entre lo que se compra y lo que se quiere es diferente, hay una brecha enorme, en que los plazos para obtener ciertos beneficios son extremadamente largos y por lo tanto la posibilidad de descontar en el tiempo, ¿cierto?, lo que se cree que se va a obtener como beneficios económicos también es extraordinariamente baja. Y eso es lo que se traduce en que en la práctica muchos de estos elementos de libertad de elección básicamente se traducen en desigualdades. Y es lo que se arrastra hasta el subsiguiente punto, que es el tema del estallido social que trata Sebastián. Pero antes de eso, por supuesto, está el retorno de la democracia, la articulación de políticas económico-sociales en los gobiernos de la concertación. Entonces aquí hay que decir primero respecto de lo que es la parte más macro de todo esto, que hay una definición muy clara que se toma al comienzo o en la preparación del gobierno de Elwin, que es la idea de ir de menos a más, la idea de resguardar los equilibrios macroeconómicos y evitar lo que había sido las mayores debilidades de las transiciones de la democracia en América Latina, que eran todas previas a la nuestra. O sea, en Brasil, en Argentina, Uruguay, Perú, todos habían, vivido crisis económicas fundamentales que habían llevado a que hubiera presidentes que renunciaran antes de concluir su mandato y que incluso la propia democracia o la propia vuelta a la democracia estuviera en duda. Entonces, eso es, yo diría, lo primero. Segundo, este tema del entroncamiento de estas definiciones de política traducidas en políticas sociales con estas tradiciones o estos valores de más largo plazo, dificulta articulaciones alternativas o obliga a transformaciones de tal magnitud que en el contexto de aquella época eran bastante impensables, junto con las restricciones políticas, financieras y constitucionales. O sea, aquí yo veo a Cristian Cox aquí sentado en primera fila. Nos tocó muchas veces discutir sobre temas de educación y durante mucho tiempo, frente a muchos de los temas que se planteaban, el tema era qué hacer, o sea, cuáles las restricciones que ponía la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Y muchos temas que hemos visto después desarrollarse solo pudieron tener lugar una vez que esa Ley Orgánica Constitucional cambió. Y respecto del lado financiero, o sea, pensemos que después de la reforma tributaria del 90, la carga tributaria en Chile no volvió a cambiar por lo menos por 25 años. Las modificaciones tributarias que hubieron fueron todas para compensar caídas de recaudación por otros conceptos, pero la carga tributaria no creció en 25 años. Por lo tanto, muchas de las reformas que se impulsaron, muchos de los cambios que se impulsaron, que muchos de ellos fueron bien significativos y que fueron evolucionando desde este enfoque más asistencialista o más focalizado en la extrema pobreza, a enfoques más orientados a la protección social, a la estructuración de derechos. Muchos de ellos se fueron estructurando sobre la base de recomposiciones del gasto o sobre los espacios que iba generando el crecimiento. Y en ese sentido, efectivamente, el crecimiento de los años 90 permitió hacer muchas cosas sin necesidad de cambios más estructurales, pero que no necesariamente eran capaces de consolidarse en etapas posteriores más ajustadas. Respecto del estallido social y lo que Sebastián caracteriza como el fin del neoliberalismo. En mi opinión, bueno, ya se fue el rector, pero yo le he leído mucho su análisis sobre el estallido social, pero en mi opinión, el estallido social es esencialmente un fenómeno de la clase media en Chile, un fenómeno que se gesta en el enorme crecimiento que tuvo la clase media durante las décadas anteriores. Cuando uno piensa en los temas del estallido,
y lo que la gente reclamaba, pensiones, transparencia, abuso, etcétera, Chile no era el peor país de América Latina en ninguna de esas cosas, pero era el número uno en crecimiento de la clase media. Y la clase media surge en Chile con dos características. Primero, con un riesgo importante de retroceso, una memoria muy cercana de periodos de mucha mayor estrechez y muchos problemas de subsistencia relativamente recientes. Y segundo, que la clase media crece en parte importante sobre la base del endeudamiento. Y el endeudamiento para mí el endeudamiento de los hogares es uno de los temas fundamentales que están detrás de muchos de los reclamos, protestas, etcétera, durante el estallido. ¿Cómo se articulaba eso? Se articulaba como costo de vida. Yo estaba en aquella época en el Banco Central y la gente reclamaba por el costo de la vida y nosotros decíamos, pero ¿por qué si el IPC está en 2,5%? En esa época incluso estábamos por debajo del 3% en inflación. Pero por costo de la vida la gente entendía otra cosa. Entendía cierto, el endeudamiento, la capacidad para llegar a fin de mes, los sueldos, las oportunidades laborales, etc. Esto, por supuesto, tiene que ver con, a su vez se relaciona también con el tema de la desigualdad. Yo creo que la defensa que acaba de hacer Cristian sobre el tema de la pobreza es ¿cierto? Es donde está la distinción que hace Sebastián en su libro y que yo comparto. Es cierto que el tema de la extrema pobreza era parte de la agenda de los Chicago Boys. Fue, ¿cierto? Una de las cosas importantes que aportó en su momento Miguel Kast a la agenda del gobierno de la época. Pero el tema de la desigualdad, después de todo lo que hemos pasado, creo que no asignarle una importancia y no asignarle una relevancia desde el punto de vista de la política pública es simplemente tapar el sol con un dedo. O sea, en una sociedad que es dinámica, que está creciendo, donde están pasando muchas cosas, el tema de la desigualdad es la dimensión dinámica de la estructura social. Y esa dimensión dinámica, por supuesto, que es relevante. Más aún, o sea, si nos guiáramos solo por el tema de extrema pobreza, en estos momentos prácticamente no tendríamos agenda social. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Cuando tenemos cifras récord de baja pobreza. Entonces, me parece que ese es un tema muy central que efectivamente nunca fue mayormente valorado o quizás hasta propiamente despreciado por los Chicago Boys en su época, pero que se ha manifestado con toda su fuerza durante los últimos años y eso no ha desaparecido. Entonces, junto con eso, dado que esos temas de desigualdad se vinculan a estas soluciones de mercado, a temas de política social, yo creo que eso es lo que se traduce en lo que Sebastián describe como el fin del neoliberalismo. Finalmente, sobre el futuro, Sebastián dice Chile debería encaminarse en la dirección de una socialdemocracia europea. Puede ser, pero nos faltan como 15 puntos del producto de recursos fiscales para llegar hasta allá. Nos falta toda la experiencia de articulación de pactos económicos sociales. Hay muchos elementos que nos faltan. Entonces probablemente, no sé si vamos a llegar hasta ahí muy pronto, pero hay que pensar mucho más creo yo, en el camino. Y en el camino, dado que tenemos hoy día una discusión muy viva sobre crecimiento, creo que lo otro que hemos visto en los últimos años es una desmitificación de ciertas convicciones políticas en torno al crecimiento que es importante que haya ocurrido porque nos ayuda a pensar de otra manera respecto del tema del crecimiento. En la tradición más de izquierda, el crecimiento era visto como algo que venía dado.
que Chile era un país que tenía tanta riqueza y había tanto excedentes que obtenían las empresas que daba más o menos lo mismo lo que ocurriera, íbamos a crecer igual, las inversiones iban a ser igual, etc. Eso obviamente no ocurrió. Pero también, ¿cierto?, había un mito del lado de la derecha, que es que por suscribir una visión pro mercado, neoliberal o como le quiera que le llamemos, los mercados por sí mismos, por el solo hecho de ser de derecha, le iban a dar la confianza y los recursos para tener éxito. Y ese mito también ha sido derrotado. O sea, las clasificadoras de riesgo le quitaron un escalón todas las clasificadoras de riesgo le quitaron un escalón a Chile durante el gobierno del presidente Piñera. Y más allá de nuestras fronteras, conocemos el caso del Reino Unido, ¿cierto? El fracaso del gobierno de Liz Truss, que intentó echar a andar una política muy agresiva de rebaja de impuestos y los mercados le retiraron la confianza y la primera ministra tuvo que terminar renunciando, siendo la primera ministra con un mandato más corto en la historia política del Reino Unido. Entonces, yo creo que esos dos, la derrota de esos dos prejuicios es muy útil para enfrentar el futuro, porque quiere decir que tenemos que enfrentarlo sin ideologismo, tenemos que ser prácticos en términos de ver dónde están las oportunidades de crecimiento de Chile, cómo aprovecharlas al máximo, y esas oportunidades existen. Por supuesto, no tenemos tiempo para entrar en detalle a eso. Y en torno a eso, generar condiciones de equidad, de protección social o de movilidad. Las tres cosas no son iguales, las tres cosas tienen sus propias traducciones de política, pero para efectos de hacer ese crecimiento más inclusivo. Así que, bueno, con eso concluyo diciendo que, así como esto, podría haber escogido otra configuración de tema, pero esto ilustra la riqueza que tiene este libro, las reflexiones que alienta a desarrollar y yo diría la honestidad intelectual del autor como para, ¿cierto?, plantearnos las cosas en ángulos diferentes a aquellos con los cuales estamos acostumbrados a discutir sobre economía y política aquí en Chile. Gracias. Un aplauso para el ministro Mario Marcel. Y ahora le vamos a dar la palabra a la autora, Sebastián Edwards, para que se haga cargo, ojalá también, de los comentarios que han hecho Cristian Larroulé y Mario Marcel. Y además parto preguntándole este cambio entre el título original, que era la caída, el fin de los Chicago Boys, y ahora el futuro. ¿Revivieron los Chicago Boys? Bueno, empezar por dar las gracias a varias personas, a Ediciones UDP, a Matías Rivas por la confianza, a Felipe Gana, que tuvo la paciencia para aguantarme durante todo este tiempo, a mi traductor y tocayo, que hizo una traducción excelente. La traducción china no la pude verificar, pero esta la verifiqué y está muy buena. No solo mantiene el contenido, sino que también los ritmos de la prosa. Y agradecerle obviamente a el panel, a Paula, a Mario y a Cristian. ¿Cómo logré que Mario Marcel venga a presentar? ¿Cómo logra uno que el ministro de Hacienda, recién terminada la discusión del presupuesto, presente un libro? ¿Ah? La historia es bien simple. Teníamos un intercambio por WhatsApp, no recuerdo el tema, y algo le dije yo a Mario del libro que estoy haciendo sobre la Unidad Popular. Y Mario me dijo, a mí me gustaría presentar ese libro. Y como dice Larroulé, ese libro va a salir el 2026 o 2027. Entonces le dije, mira, se va a demorar un poco, te dejo anotado, pero ¿por qué no presentas el libro Los Chicago Boys entre tanto? Y Mario tuvo la generosidad de hacerlo. Los tres comentaristas hicieron posiciones que son y propuestas que están unas encima de las otras, en el sentido de que coinciden. Y vamos a empezar por la más simple que abordó, acaba de preguntar Paula y abordó el rector, y salió en el Mercurio ayer, que es el misterioso cambio de título
del libro. Y el libro original, el título original es en inglés The Chile Project, The Story of the Chicago Boys and the Downfall of Neoliberalism, la caída del neoliberalismo. Y con Felipe Gana estábamos hablando dijimos, hay mucha gente, sobre todo lectores potenciales que son fans de los Chicago Boys, que eso de la caída del neoliberalismo en Chile no les cae bien. Así que esto es un puro truco de marketing, de haber cambiado puro neoliberalismo. Esto es el neoliberalismo aplicado a vender libros, ¿ya? Entonces, para que toda la gente de las 3 comunas que potencialmente no iban a comprar el libro porque hablaba de la caída, les cambiamos el título para ese efecto, ¿ah? Pero mi posición, esto lo dijo Carlos, que tuvo que irse porque entiendo que Carlos Peña se va de viaje. La primera decisión que tuve que tomar al empezar a escribir el libro fue ¿qué hago con el término neoliberalismo? Que es un tema manoseado, es un insulto, nadie lo quiere reconocer. Y ahí había 2 o 3 posibilidades. Una, básicamente ignorarlo, 2 posibilidades. Una era ignorarlo, que es una cosa que hace Friedman en uno de sus libros, dice el término liberalismo está mal usado, en Estados Unidos es para referirse a gente de izquierda, en Inglaterra para referirse a gente de que le gusta la libertad, yo simplemente lo voy a ignorar. Y a mí me pareció que esa no era una opción válida, y que lo que tenía que hacer era tomar el toro por las astas. La gente habla de neoliberalismo, entonces hice una búsqueda de cuándo empieza el término, cómo se empieza a usar, cómo crece en la prensa, porque ahora uno puede buscar todo por los computadores, cómo crece en el año, entre el año 60, entre el año 60 y el año 91, hay como 3 referencias a la palabra neoliberalismo por año en el New York Times. Y después explota, y hoy día... Entonces, lo que decidí es hacer darle una definición técnica, que es lo que decía Mario, pero no es la que dijo Mario. Mario dice que yo dije mercantilización de todo. Yo digo mercantilización de casi todo. Y tengo un párrafo en que digo, el casi es importante, porque nunca los neoliberales, los más extremos, dijeron que había que mercantilizar a los bebés, a las guaguas. Ni siquiera algunos sí, pero no todos los órganos de trasplante. Por tanto, mercantilización de todo, ¿ya? Y obviamente no hay neoliberales en Chile. Si yo le pregunto a toda esta gente quiénes de ustedes son neoliberales, yo sé que nadie va a levantar la mano. Entonces, uno levantó la mano, ¿ya? Entonces yo digo, el neoliberalismo de verdad empieza, y Mario lo nombró, con las 7 modernizaciones, ¿ya? Y la leyenda dice que cuando José Piñera le presenta las modernizaciones a Pinochet, para entusiasmarlo, le dijo, esta es leyenda, no sé si es verdad, ¿eh? Dicen que José le dijo a Pinochet, Mao Zedong, el chairman del Partido Comunista Chino, tenía 4 modernizaciones. Usted me general por lo menos 7, ¿cómo va a tener menos que Mao? ¿Ya? Pero las modernizaciones es donde el mercado empieza a aplicarse a la educación, a las pensiones, a la salud, al agua, y esa es la ampliación que yo digo es el neoliberalismo. Y como dice Mario, Mario no lo dijo así, esto perdura en la concertación, y yo digo el neoliberalismo en Chile dura hasta Bachelet 2. ¿Ya? Esta es la propuesta en el libro, pero como buen personaje de una buena novela, el neoliberalismo en Chile evoluciona en el tiempo, no es siempre el mismo, ¿ya? Y empieza con un neoliberalismo estricto, cuando llega Vigil y Cristian, Juan Andrés Fontaine, el grupo más Joaquín Cortés, que está por ahí, empieza un neoliberalismo pragmático y que no les importa que la inflación sea 25%. Si Pinochet termina con 25% de inflación, lo que quieren es crecimiento e inversión extranjera y la regla de la ley. Esos son pragmáticos. Y después digo yo el neoliberalismo inclusivo, que es la concertación. Y ahí Mario insinúa, por ejemplo, hablando sobre Christian Cox y la ley constitucional de educación, un poquito no lo alcanza a decir Mario, la teoría de los candados, que a lo mejor no lo cambiamos, si hubiéramos podido cambiarlo, lo hubiéramos cambiado. Yo no sé, pero sí sé que hay un montón de cosas que hizo la concertación que no tenían nada que ver con la Constitución del 80. Por ejemplo, el CAE, que es hoy día
una de las críticas más importantes del neoliberalismo que hizo la Concertación de parte de la izquierda. La privatización de la sanitaria tampoco está obligado por la Constitución. Es decir, hay un montón de cosas, yo creo que se suben al carro y lo hacen en forma con gusto, gasto en inglés, con entusiasmo, ¿ya? Porque no hay nada más seductor que el éxito. Si les está yendo bien, ¿para qué van a cambiar? ¿Para qué se van a volver al proteccionismo? Entonces, yo creo que hay este neoliberalismo, entendido de la manera que yo les digo, un capitalismo más puro, más amplio, empieza a terminar con Bachelet II. Y uno de los últimos clavos en el ataúd del neoliberalismo es la PGU. Lean lo que dice el ladrillo, ese capítulo que es importante, cómo se aprueba la ley de pensiones. Había una pensión mínima, minimorria, y además había que haber contribuido por lo menos, no me acuerdo, Cristian se acordará, 20 años. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa. Yo lo que... este libro es muchos libros. A mí el que más me gusta es la crónica, porque se nos ha ido olvidando lo que pasó. ¿Ya? Y mi libro de la UP, que se los recomiendo, que viene el 2027, también lo más importante es la crónica. ¿Qué pasó cuándo? Y esto lo que hace es ordenar eso con material de archivos y todo lo demás. Con respecto a dos o tres cosas. Una cosa interesante que lo dijo tanto el rector como Cristian Larroulet, si acaso el proyecto Chile fue un plan ideológico cultural de dominación cultural. Esa es la teoría de Juan Gabriel, a quien le pregunté si iba a estar en Chile para que nos acompañara, pero está en Washington, no llega hasta fines de mes, veamos, para las fiestas. Pero Juan Gabriel Valdés, en un libro que es realmente estupendo, él plantea que, pero es que está escrito antes de la vuelta a la democracia, que es es un plan de dominación ideológica y que en cuanto volvamos a la democracia nos vamos a dar vuelta y vamos a cambiar todas las políticas. Y sucedió exactamente lo contrario. Por eso es que está fechado. Es un libro que no en la parte de predicción no ha envejecido muy bien, a pesar que es un libro realmente magnífico, el de Juan Gabriel Valdés. ¿Ya? Entonces, yo no creo que esto fue un plan de dominación cultural. Pero sí está incierto, en el primer párrafo lo digo, en la Guerra Fría. Y dentro de la guerra, pero esto sucede mucho antes de Cuba. Hay una inflexión en la Guerra Fría en América Latina el 1 de enero del 59, cuando entra Fidel en La Habana. Y ni siquiera eso, la inflexión es en mayo, cuando aprueban la ley de reforma agraria y crean el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria en Cuba. Y esto es antes, esto es 3 años antes. Por tanto, aquí es la confluencia de Ted Schultz, que mencionó Cristian, el economista agrario de la Universidad de Chicago, y Albion Patterson, que es el funcionario del Departamento de Estado que está a cargo de esta cuestión. Eso por el lado de la oferta. Es decir, llegan estos gringos y ofrecen esto. Y por el lado de la demanda está la Universidad Católica, donde los estudiantes, Sergio Undurraga anda por aquí, y Sergio Undurraga en conversaciones con los estudiantes de la Universidad Católica empiezan a, entre comillas, cabrearse con la mala formación que están teniendo. Y ahí está la anécdota que el curso de último año más importante era que les vendaban los ojos y tenían que tocar tela y poder distinguir si era tocuyo, si era lino, si era algodón, si era, no sé, yo no sé cuáles son todos los tipos de tela, con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque una de las pegas principales de los graduados de la Católica era ser agentes de aduana, ¿ah? Y poder hacer pasar las telas de tarifa alta por tarifa baja para que entraran más barato y después las podían vender más caras. Entonces, y si uno ve el archivo de la Católica, los estudiantes exigen un cambio y piden que sea o el MIT o la Universidad de Chicago. Y eso coincide en que Pat Patterson está en Chile, lo han cambiado de Paraguay a Chile, y Schultz, lo que él, que es un experto, lleva años enseñando rotación de cultivos y uso de fertilizantes en América Latina.
y se da cuenta que no se saca nada con enseñarle eso a los agricultores si acaso el sistema económico no funciona. Y el tipo de cambio está atrasado, hay crisis, hay inflación alta. Entonces dice Schulz, toda la parte técnica agrícola solo va a funcionar si funciona bien la economía. Y ahí es donde pasa lo que dice Cristian Larroulet, que dicen vamos a tener que formar economistas en Chile. De ahí viene toda una cosa de una pelea que hay entre... voy a terminar al tiro. Cosas muy... Oye, podríamos llegar para siempre con conversar. Cosas interesantes lo que dijo Mario, el tipo de cambio fijo. Yo tengo una discusión súper larga. Esto tiene que ver con Milei. Milei está usando un tipo de cambio que no está fijo, pero que está fijo. Y esa cuestión puede explotar. Y esa película nosotros la hemos visto 1 millón de veces. Ya, deja tiempo para la conversación. Entonces, voy a dejar tiempo para la conversación. Es que el ministro se tiene que ir Sí, para alcanzar a hacerle una pregunta antes. Ya. No, es que el ministro dijo cosas a la pasada que son muy importantes, entonces lo vamos a dejar. Última cosa para el ministro. El ministro dice que yo propongo que Chile se vaya a una socialdemocracia. Yo no propongo necesariamente eso. Yo predigo, es una predicción más que una sugerencia. Muchas gracias, un aplauso. Y antes de que se nos vaya el ministro Marcel, no se puede ir sin contestar, ministro, si lo que dice Sebastián Edwards acá, que es que los gobiernos de la Concertación fueron neoliberales, le pone el apellido de inclusivo, pero neoliberales, y que de hecho dice que el neoliberalismo alcanzó su pic en la Concertación, ¿es una frase con la cual usted concuerda o no? Me imagino que no, pero dice también en el libro Sebastián Edwards que se dejó seducir también por los Chicago Boys. Si los Chicago Boys no se confiesan como neoliberales, ¿cómo lo voy a hacer yo? No, o sea, a ver, yo lo que diría es que durante los gobiernos de la Concertación se trabajó con lo que había, se fue introduciendo conceptos, visiones distintas a las cosas, pero el diseño, la estructura de las políticas que estaban en vigencia y la dificultad para hacer cambios más profundos hicieron que muchas de las iniciativas que se impulsaron durante ese periodo usaran los mercados, usaran mecanismos competitivos, usaran en algunos casos libertad de elección. Es cuando finalmente se ve que hay, cuando se van viendo ciertas limitaciones importantes a avanzar por esa vía, o cuando se va haciendo demasiado evidente las dificultades que hay en el diseño de ciertas políticas que empiezan a cambiar las cosas. O sea, pensemos que en el caso del sistema de pensiones, el sistema de pensiones era un tabú. Hasta el primer gobierno de Bachelet era un tabú total. Nadie se atrevía a discutir nada respecto al sistema de pensiones. Entonces, yo le puedo decir una anécdota. Yo escribí unos papers sobre los compromisos fiscales en el sistema previsional, en que se hicieron unas proyecciones, qué sé yo, lo presenté en un seminario y se me vino encima todos los representantes de la industria, todos los ideólogos, solo por algo que era una cuestión marginal dentro del diseño del sistema de pensiones. Todo lo que fue las propuestas en materia de pensiones en el primer gobierno de Bachelet se prepararon casi en la clandestinidad. Casi en la clandestinidad. Y finalmente cuando vino la comisión, la reforma del 2008, etcétera, se descubrió que en realidad había otras alternativas, había otras maneras de concebir las cosas. Ahora, le ha costado harto sacar adelante reformas, ministro, como la de pensiones, ¿no? Que está bien distinta de la propuesta original del programa de gobierno del presidente Boric, no lo sabrá usted, pero que sin embargo estos poquitos puntos para la solidaridad hoy día están en un punto de quiebre, quizás se avance, quizás no. ¿Cómo analiza esto usted a la luz del libro? Por supuesto. Agregarle a la pregunta, porque yo sé que yo entiendo que tú no puedes contestarla completamente. Dice Paula, puntitos a la solidaridad. La propuesta original era un sistema de reparto. Claro, por eso entonces, cuando yo hablo acá, y Mario lo habló un poquito, que dijo, yo digo, Chicago, no el neoliberalismo,
la posición del mercado, del equilibrio fiscal y demás, sedujo a todos los economistas chilenos. La posición ahora del gobierno no es la del programa del presidente Boric. Y en ese sentido hay esta evolución en que nosotros como profesión tenemos desacuerdos, pero tenemos muchos más acuerdos y una convergencia. Entonces, eso suplementa o complementa lo que preguntó Paula. Sebastián se entusiasma tanto que toma las preguntas que le hacen a otros. Y las explica, además. O sea, yo diría que es en el momento en que se van extremando las contradicciones o las debilidades de ciertos sistemas donde tú ya ves que no puedes seguir haciendo cambio en el margen, donde surge una discusión mucho más de fondo. Que por lo demás es una discusión que está muy alejada de lo que uno podría pensar en un extremismo ideológico. O sea, pensiones, salud, educación, son tres temas en los cuales Chile está en un extremo en el mundo. Chile no está en el mainstream, está lejos del mainstream. Y donde plantear variantes respecto de lo que existe es considerado ideológico, es considerado radical, es considerado arriesgado. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo ocurre que en un país en el cual la discusión de un tema que es habitual encontrar en países que son exitosos es visto como un planteamiento radical. Creo que eso lo que muestra es que hay mucho más que simplemente el legado de los Chicago Boys o mucho más que una visión neoliberal. Hay temas que se van entrelazando con ciertos valores, ciertas percepciones, ciertas creencias de la ciudadanía que requiere una discusión mucho más a fondo que simplemente una medida de política que lo cambie. Muchas gracias, ministro. Ahí su asesora nos está haciendo caras hace mucho rato, así que se tiene que ir un aplauso para el ministro Mario Marcel.